Bendiciones, hermanos. Quería compartir con ustedes en este día un poco de las circunstancias que están ocurriendo en el mundo, viéndola en el contexto de la palabra de Dios. Teniendo en cuenta que en nuestro país se ha decretado y determinado la cuarentena total, no hay circulación preventiva y obligatoria en el país. Entonces vamos a ir avanzando en este medio para llegar con la palabra de Dios, con los anuncios, con las cosas que tienen que ver con la iglesia, para mantenernos en contacto. Les animamos a estar en contacto a través de la página web de la iglesia, de Facebook, de todos los medios que la iglesia llega a sus miembros y obreros. Es visto y sabido ya a nivel mundial que esta pandemia es inédita en el mundo moderno actual. Hubo pandemias en otro tiempo, hubo epidemias, hubo muertes por diferentes pestes en el mundo, pero esta pandemia y este avance de este coronavirus en este momento histórico es único en el mundo moderno actual, ¿no? Todo el mundo está cerrado. La economía del mundo se está quebrando, cierra los hoteles, cierra los vuelos, no hay transporte público. De hecho, cuántos conciudadanos nuestros están varados en el mundo porque no pueden regresar y están esperando vuelos sanitarios para regresar. Esta situación los pone en una posición vulnerable. Ellos están en España, por ejemplo, personas que están cerrando todos los hoteles y quedan en la calle. Si el consulado y el gobierno argentino no interviene, estos hermanos o estas personas quedan en la calle, expuestos aún más a esta situación. Italia ha superado los 3.400 muertos por el coronavirus. Es un panorama apocalíptico, devastador. Mostraban en estos días caravanas de camiones del ejército llevando féretros con muertos por causa del coronavirus, porque, por ejemplo, la ciudad de Bérgamo ha superado la capacidad del cementerio, están trasladándolo a otros lugares, porque ya ha colapsado el cementerio en Bérgamo. Así que la situación es devastadora, la situación es terrible, es tremenda. No sé si tomamos conciencia todo de lo tremendo que es esto, pero en esa situación o en esta situación que estamos viviendo, la palabra de Dios lo anticipó y sigue anticipando la palabra de Dios las circunstancias que todavía faltan por venir. Jesús anticipó allí en Mateo, compartí la palabra el domingo pasado y lo voy a compartir una vez más para aquellos que no estuvieron o para aquellos que estuvieron que refrescar en la memoria. Dice en Mateo que si los días no se acortaran, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos se acortarán. Dice más adelante, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Y más adelante, ese mismo capítulo, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que nos da certeza de que lo que Dios dice se cumple, que no hay manera en que Dios no cumpla su palabra. Y que Él ya anticipó de antemano que estas cosas sucederían. En el contexto es un poco más amplio, habla de diferentes momentos, pero siempre del momento final. Habla de guerra, rumores de guerra, pestes, hambres, pobreza, muertes. Y Jesús anticipa que todo esto son principios de dolores de parto, que todo va a ocurrir antes de su venida. Y finalmente el texto que sigue dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como los tiempos de Noé, porque los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo, una será llevada y otra será dejada. Por tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá el Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar un ladrón,
se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Así que Jesús anticipa cómo serán los tiempos. Los tiempos finales son como los tiempos antes del diluvio. El diluvio fue un juicio que vino sobre la tierra por causa de la maldad del hombre. Y si vamos a Génesis, en el capítulo 6, dice cómo eran los tiempos antes del diluvio. Dice que la población mundial se multiplicaba, que los hijos de Dios comenzaron a relacionarse con las hijas de los seres humanos, las hijas de los hombres, y tuvieron hijos y se contaminaron, se pervirtieron, y ya toda la humanidad era perversa, había corrupción, había maldad, había violencia. Eso es lo que pasaba en el tiempo de Génesis, había violencia generalizada. Pensemos en aquel tiempo y también pensemos en el día que vivimos hoy. Hoy hay violencia generalizada. Cualquier circunstancia, cualquier palabra, cualquier opinión o cualquier situación que ocurra en la calle, en el supermercado, donde fuera, son motivos para ejercer violencia. Violencia verbal, violencia psicológica, violencia física, como sea, todo lo que se hace con violencia, se impone con violencia. Si a alguien no le gusta alguna situación, va a reclamarlo con violencia, sea física o sea verbal. Basta con verlo en las redes sociales. En las redes sociales, ¿qué ocurre? Las personas opinan insultando, menospreciando, diciendo, descargando toda su ira a través de ese comentario. Pasa en el tránsito, como las personas descargan su ira cuando están manejando, en el supermercado, en las colas del supermercado. En cualquier situación uno puede ver la violencia. Hay violencia generalizada. Violencia física en el hogar, en el matrimonio, en todas situaciones de violencia física. Esa era la condición en los días previos al diluvio. Jesús dijo que la venida del Hijo del Hombre será como los días previos al diluvio. Había violencia generalizada. También había maldad generalizada en el tiempo del diluvio. Dice, el pensamiento del hombre es de continuo solamente el mal. Solamente el hombre piensa en lo malo. Y aquí vemos que en este tiempo también la maldad está generalizada. Pensemos en las personas que promueven la muerte de otros. El aborto, por ejemplo, inducen a otras personas a seguir un camino, les instruyen, la adoctrinan, aún a pequeños, a niñas de 13, 14, 10 años, le instruyen y le adoctrinan para que sean instrumentos de muerte. Eso es maldad. El narcotráfico, que mata la vida de jóvenes, que destruye el cerebro, las neuronas de los jóvenes, de los adolescentes, aún de niños, el alcoholismo, la prostitución, la trata de personas. ¿Cuántas cosas de estas ocurren en nuestro tiempo? Y mucho más ocurren en nuestro tiempo, como por ejemplo tratar de diezmar la población mundial porque el mundo está superpoblado. Hay mucha población y para el 2030, 2050 la población mundial será demasiado, entonces hay que promover todo tipo de cosas desde instituciones internacionales, promover todo tipo de cosas como el aborto, la homosexualidad, el matrimonio igualitario, para reducir la población mundial. Y quizás muchas voces se escuchan, no sé si se pueden demostrar o no, pero hay detrás de todas estas cosas que ocurren alguna mano para justamente en este sentido, dicen, ¿no? Pero bueno, eso tendrán que rendirle cuenta a Dios si es algo así. Pero hay maldad en el mundo, hay maldad. Personas que matan, que destruyen a otros, que destruyen la economía, que destruyen las familias de otros, simplemente por el placer de hacerlo. Violencia por violencia en sí, el placer de matar, el placer de ejercer violencia. La maldad del hombre es igual hoy. El mundo está en la condición que Jesús dice. Había maldad generalizada, hay maldad generalizada. También dice en Génesis que había inmoralidad generalizada. Cuando habla de que los hijos de los hombres se toman para sí mujeres, los hijos de Dios toman para sí toda la mujer que quieren de los hijos de las mujeres de los hijos de los hombres, habla de una contaminación. Los hijos de Dios eran una generación de personas que adoraban y servían a Dios. Una generación pía a partir del nacimiento de Sem. Dice en Génesis que cuando nació, Set, en la tierra comenzó una vez más a adorarse a Dios. Este hijo de Adán y Eva
fue el que a partir de su nacimiento volvió otra vez en la tierra a adorarse a Dios. Había hijos de Dios, pero con la tentación, la contaminación de todas las cosas que ocurrían en el mundo, hizo que ellos también cedieran a esa corrupción moral. Bueno, hoy estamos en una situación similar. Hay inmoralidad generalizada. Hay inmoralidad al alcance de la mano, al alcance de cualquier persona, no importa la edad que tenga, con acceso a Internet, tiene acceso a toda esa inmoralidad. Hay inmoralidad generalizada. La mente del hombre y de la mujer funciona de una manera inmoral. Todo tiene doble sentido. Todo se aplica de una manera inmoral. Así era el tiempo de Noé y así es el tiempo en que vivimos nosotros. Una inmoralidad generalizada, tanto que los hijos de Dios también comienzan a ser permeables a este tipo de cultura inmoral y comienzan a justificar o a vivir de alguna manera inmoral y justificarse a sí mismo a través de la gracia, a través de que Dios es amor, y se olvidan que Dios es un Dios santo, un Dios justo, un Dios que no pasa por alto el pecado ni la maldad del hombre. Entonces los hijos de Dios, en lugar de ser permeables a la cultura del mundo, a la cultura inmoral del mundo, deberían conservar sus vidas, sus pensamientos, a través de la palabra, a través de congregarse, a través de buscar la presencia de Dios, a través de tener comunión con personas que también buscan en su corazón y en su vida la presencia de Dios y tienen comunión con Él. Los hijos de Dios tienen que apartarse de esta conducta, pero también vemos que eso ocurre ahora. Ocurre que los hijos de Dios se contaminan y se justifican para seguir siendo contaminados. Y eso lleva a mostrarnos que es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que es similar a los días de Noé. Este tiempo de los días de Noé, dice la palabra que Dios se hartó. Porque otra cosa de la que dice Génesis es que llegó un hartazgo Dios de la situación. Se hartó de la maldad, de la violencia, de la inmoralidad, de la arrogancia del hombre. El hombre es arrogante hoy también. La humanidad es arrogante. Este virus que está golpeando al mundo muestra lo frágil, lo débil que es y que el hombre no tiene control de las situaciones. Escuché estos días que estamos en guerra. Presidentes en el mundo dicen que estamos en guerra. Estamos en guerra con un enemigo invisible. Tenemos un enemigo invisible. La palabra dice quién es nuestro enemigo invisible. Ese es Satanás. Satanás es el que maneja los hilos del mundo, a los pecadores, a los impíos, a los rebeldes a Dios. Ese enemigo invisible está destruyendo la humanidad. Así que el hombre, el ser humano, la humanidad, la alternativa que tiene es buscar a Dios, es rendirse a Dios, porque Dios está llegando a un hartazgo también ahora. Ese enemigo invisible, entonces, es aquel que está destruyendo a la humanidad y está llevando al colapso mundial. Ese enemigo es Satanás. Satanás quiere llevar a la humanidad a una situación de dependencia de él. Y otra cosa que escuché también, por ejemplo, para tener en cuenta, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios también, es que el mundo está en esta condición porque cada uno tomó sus propias decisiones y no hubo una decisión global, porque no hay un liderazgo global. Y entonces el mundo pide un liderazgo global. Ese liderazgo global, en la Biblia dice que será el del anticristo, aquel que va aún más someter al mundo al dominio de Satanás. Así que las condiciones, como dice la palabra de Dios, están dándose ahora, ¿no? Son como los días previos al diluvio en el tiempo de Noé. Génesis capítulo 6. También dice la palabra en Timoteo, el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, 1 al 5, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Así que esto lleva al hartazgo de Dios. Y cuando llega ese hartazgo de Dios, Dios interviene. Dios interviene en la humanidad. Dios interviene trayendo juicio sobre la humanidad. Por eso Jesús dice
estos días van a ser así. Posteriormente a esos días, en Génesis llegó el diluvio, Dios se hartó y arrasó toda la raza humana, y científicamente, biológicamente, arqueológicamente está mostrado que en diferentes partes del mundo esto fue una realidad, no es un mito, sino que fue una realidad. Y así será ahora, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. O sea que todo lo que Él está diciendo, y lo que estuvo diciendo, y lo que sigue diciendo el Espíritu Santo, se va a cumplir. Un tío mío en Italia me decían que ellos también, que la que está mal es Italia, y que esto solamente es el principio, que vienen cosas peores. Bueno, la palabra de Dios dice eso, Él lo refiere justamente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y lo que viene sobre el mundo son juicios de Dios, porque el mundo es arrogante, el mundo es impío, rechaza a Dios, sigue su propio camino. Pero yo quiero decirle a usted que usted asegúrese de entrar, porque dice la palabra que en el tiempo de Noé, cuando Noé construyó el arca, y al momento del diluvio, cuando iba a comenzar el diluvio, la puerta del arca se cerró. Y los que estaban adentro se salvaron y los que estaban afuera murieron. Asegúrese de entrar, porque el arca en este tiempo la está construyendo la Iglesia para la salvación de los hombres en el nombre de Jesús. A través de la predicación del Evangelio, declarar y proclamar que el pecado destruye al hombre. No es un error, no es una falla, no es simplemente una debilidad pasajera. El pecado es una ofensa a Dios y no es un error. Es una ofensa a Dios que destruye al hombre, mata al hombre porque lo pone en enemistad con Dios. Jesús vino a clavar los pecados en la cruz. Él, a través de su sacrificio en la cruz, trajo libertad para todo aquel que cree en su sacrificio y le recibe como Señor y Salvador, entonces recibe el perdón de los pecados. Pero el mundo bajo pecado, que rechaza al Salvador, que rechaza a Jesús como Redentor, entonces el juicio vendrá sobre el mundo, porque el juicio que fue a la cruz ellos lo rechazan, y porque de la cruz fluye la salvación. Pero si rechazan esa salvación, entonces no le queda otra cosa que el juicio de Dios. Pero esta generación del tiempo de Noé tuvo testimonio, como también hay testimonio ahora. La iglesia es la que está dando testimonio, los creyentes son los que están dando testimonio de la venida de Cristo, de los tiempos difíciles que vienen por delante y de que el único que puede cubrir la vida de las personas, las familias, trayendo paz y gozo en el corazón y también trayendo esperanza es Jesús. Bueno, un ejemplo que podemos dar y que se ha mencionado mucho en este tiempo es que cuando Israel iba a ser liberado de Egipto en el día de la Pascua, Dios le mandó a Moisés que los israelitas tomaran un cordero y que los ofrecieran en el holocausto y que con la sangre del cordero pintaran los dinteles de la puerta. El ángel heridor, el ángel de la muerte iba a pasar y donde estaba la marca de la sangre iba a seguir de largo, iba a pasar de largo. Y donde no encontrara la marca de la sangre, allí iban a morir los primogénitos. En las casas de los israelitas no murió nadie, porque ellos hicieron lo que Dios le dijo. Tomaron el cordero, lo ofrecieron en el holocausto, pintaron con la sangre las puertas, los dinteles de las puertas y los postes de las puertas, y a la medianoche, cuando pasó el ángel heridor o el ángel de la muerte, al ver la marca pasó de largo, y allí no hubo muertes. Jesús es el Cordero de Dios. Él se ofreció en el holocausto como un sacrificio pleno a Dios, para que por medio de su sangre usted tenga vida eterna. Entonces, si usted está bajo la cobertura de la sangre, el ángel de la muerte pasará de largo, porque Jesús es aquel que le da cobertura. Como mencionamos en otros videos, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Si yo habito bajo la sangre, el poder de la sangre del pacto y la sangre de Jesucristo, entonces no solo la muerte física pasa de largo, sino la muerte eterna. Quizás, y lo más importante, es que la muerte eterna es aquella que Jesús venció y clavó en la cruz y me da a mí la posibilidad de tener vida eterna en su nombre. Que morir voy a morir físicamente, de una u otra manera, pero la muerte eterna, la muerte segunda que dice la Escritura, de esa el Señor me libró. Y viviré, y usted vivirá, si confía en Él, para siempre en su presencia, en un cielo nuevo y tierra nueva sin relación con el pecado. Pero
volvamos al tema de lo que Jesús anticipa. Jesús mencionó, y en la Escritura leemos que ellos en el tiempo de Génesis ya tenían la promesa del Redentor. En Génesis 3:15 está la promesa de que Dios iba a redimir al hombre, iba a enviar un Redentor. Y nosotros hoy sabemos que ese Redentor es Jesús. Ellos tenían la promesa, nosotros tenemos el cumplimiento de esa promesa. Así como ellos tenían esa promesa y debían vivir de acuerdo a la esperanza de esa promesa, nosotros que ahora sabemos que esa promesa se cumplió, Jesús es el Redentor, entonces cuanto más tenemos que vivir con la esperanza de la segunda venida de Cristo, porque ya la primera obra se realizó. Ya en primer lugar Jesús pagó por nuestros pecados, el Redentor vino, trajo redención y salvación para todo aquel que cree. También ellos tenían conocimiento del sacrificio. Cuando Abel ofreció el sacrificio que fue aceptado por Dios, dice la Escritura, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque el establecimiento del sacrificio que estaba ofreciendo Abel y que debía haber ofrecido Caín representaba, simbolizaba esa redención. Simbolizaba que un animal inocente, un sustituto, estaba pagando por el pecado del hombre. Entonces tenía el propósito de recordarle al hombre su condición y su necesidad de un Redentor. Abel hizo como Dios dijo y Dios tomó esa ofrenda con agrado, pero no lo hizo con Caín igual, porque Caín ofreció lo que él quiso, ofreció de otra manera diferente. Él ofreció frutos de la tierra, ofreció lo que él quería, en lugar de llevar un cordero como debía haber hecho y ofrecerlo en holocausto porque representaba la redención y al Redentor, él ofreció otra cosa. Bueno, muchos cristianos hoy y muchas personas en el mundo que se dicen cristianas hacen así, como Caín, ofrecen lo que quieren, cuestionan a Dios, ofenden a Dios con sus cuestionamientos, se olvidan de que somos inquilinos, se olvidan que somos mayordomos, que el dueño de todo es Dios, que Dios es el que establece las cosas como deben conducirse y como deben hacerse, y desafían a Dios haciendo las cosas de otra manera o cuestionando lo que Dios establece. Así que yo le animo a que usted pueda, sabiendo que la promesa de la redención ya se cumplió, Jesús es el Redentor, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sabiendo de que ese sacrificio se realizó, no solamente la promesa de la redención se cumplió, sino que el sacrificio se realizó en la persona de Jesucristo. Mire que dice Hebreos, dice Cristo por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes venideros, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y toros y la ceniza de novillas rociadas sobre personas impuras las santificaban de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Dice, para que los llamados reciban la herencia eterna. Todos somos llamados, pero pocos son los escogidos. Los escogidos a esta herencia eterna son los que creen en Jesús como Señor y Salvador, los que le han rendido su corazón sinceramente, los que no abrazan una religión, sino una relación con Dios por medio de Jesucristo, porque su sangre es la que nos limpia el pecado. Es su sacrificio el que fue hecho mediante el Espíritu Eterno para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. No hay otro mediador, no hay mediadoras ni mediadores. Jesús es el único mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Hoy no es tiempo de creer fantasías, de creer en diferentes cosas que las religiones proponen. Hoy es tiempo de creer que lo que Dios dice es verdad porque se está cumpliendo. Vivimos una experiencia que durante mucho tiempo y estos 2 milenios se predicó, y aún antes los profetas predicaron, estamos siendo testigos de que se está cumpliendo. No es un tiempo para nosotros estar
divagando en cosas que no tienen ninguna importancia. Jesús es el Salvador. Dice, si la sangre de los animales purificaba a la persona por un tiempo hasta que se volvía a ofrecer el sacrificio, dice, cuánto más la sangre de Cristo, que se ofreció por el Espíritu Eterno, va a librar, va a quitar el pecado y la culpa del pecado a todos aquellos que creen en Él. Bueno, crean en el Señor, crean en su palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Los libros escritos por personas pasarán, pero la Biblia, la revelación de Dios, la palabra de Dios al hombre, la palabra que Dios dejó para la humanidad, esta no va a pasar. Se va a cumplir toda. Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. De la ley todo se va a cumplir. Así que cuando el hombre cuestiona a Dios, cuestiona la ley de Dios, cuestiona la moralidad que Dios dice, cuando el hombre quiere imponer su moralidad, su perversión, como ocurre en el mundo actual, está desafiando a Dios. Y Dios va a llegar a un hartazgo y Dios va a intervenir. Y ya sabemos que hubo un Redentor. Se cumplió la promesa. Ese Redentor es Jesús. Sabemos que ese sacrificio que ellos tenían conocimiento, también ahora nosotros tenemos conocimiento de que se cumplió en Jesucristo, porque la Escritura lo dice claramente. Tenían predicadores, tenían a Enoc. Dice la palabra. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos, y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Enoc, dice, séptimo patriarca a partir de Adán. Él profetizó que las cosas que iban a acontecer en ese momento y luego ocurrieron, o sea, el diluvio. Dios viene, dice, a traer juicio. Dios viene a traer, ahí va a pedir cuenta a aquellos que han injuriado su nombre y han injuriado contra él. Esas personas tuvieron que rendir cuentas a Dios por las cosas que hicieron. Así que ahora también hay predicadores. A partir del día de Pentecostés, un texto que podemos encontrar en el libro de los Hechos, entre muchos, uno, por mencionar, dice que el Evangelio avanzaba con poder arrollador, que las ciudades, lugares donde se predicaba el Evangelio, los espiritistas, los hechiceros, los magos se convertían a Cristo, rompían sus libros, quemaban sus libros, dejaban de hacer todo ese tipo de cosas porque se convertían a Cristo. Hay testimonio, había testimonio y hay testimonio. A partir del Pentecostés la iglesia fue fundada y a través de la iglesia se está predicando el Evangelio, se está profetizando como Enoc, que los días vienen, el Señor viene a traer juicio sobre la tierra. También Noé fue un predicador, no solamente Enoc, también Noé. Dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Noé, con su testimonio al construir el arca y al anunciar que venía un diluvio, estaba siendo un predicador de justicia. Estaba anunciando que los juicios venían sobre la tierra. Pero miren, note una cosa, solamente 8 se salvaron. Dice la palabra de Dios en Génesis que Noé halló gracia delante de Dios. No dice que los hijos ni las nueras, los hijos, las nueras y la esposa se salvaron por Noé, porque Noé halló gracia delante de Dios. Noé era un hombre íntegro y justo delante de Dios, y tenía buen testimonio delante de Dios. Y Dios salvó a la familia de Noé, a Noé y a su familia. 8 personas de toda la humanidad. Seguir a las mayorías no es buena idea. Las mayorías no se salvan por ser mayoría. Dice, de hecho, dice en Éxodo, capítulo 23, versículo 2, no imites la maldad de las mayorías. Dice, no te dejes llevar por las mayorías en un proceso legal. Y también dice, no perviertas la justicia tomando partido con las mayorías. Seguir a las mayorías, según la palabra de Dios, no es buena idea. Las mayorías no es símbolo de que Dios esté allí ni que estén haciendo las cosas bien. Al contrario, dice que la mayoría de las personas en el tiempo de Noé murieron, solo 8 se salvaron, incluyendo a Noé, que era predicador de justicia. Así que ellos tenían predicador, tenían profeta, tenían testimonio, sabían de la redención, sabían que tenían que ofrecer el sacrificio, pero todas esas cosas no las hicieron.
Hoy sabemos que el Redentor es Jesús. Sabemos que su vida fue entregada en sacrificio, en holocausto, pleno para salvarnos a nosotros. La humanidad lo sabe, la gente lo sabe, no es inconsciente, pero quiere ignorar, quiere desechar, quiere rebelarse en contra de Dios, establecer su propio mundo porque se olvidan que no son dueños. La humanidad nos olvidamos, somos inquilinos, somos mayordomos. El dueño es Dios. Hay un pasaje en el que Jesús cuenta una parábola. Dice que un hombre arrendó su campo a unas personas y convino con ellos que en el tiempo señalado iba a pasar a buscar lo que le correspondía del alquiler del campo, a través en ese momento de un porcentaje de la cosecha. Esta gente, cuando venían los siervos que el hombre mandaba, a uno apedrearon, a otro mataron, los mandaron de vuelta sin nada. Entonces el hombre dijo, bueno, voy a enviar a mi hijo. Quizás a mi hijo lo respete. Y cuando vieron que llegaba el hijo, dijeron, uy, este es el hijo. Vamos, matémoslo y quedémonos con la herencia. Entonces Jesús dice, ¿qué va a hacer ese hombre, el dueño de ese campo? ¿Saben qué va a hacer? Va a juntar a su ejército, lo va a armar hasta los dientes y va a ir y va a arrasar a todos. Y va a tomar lo que le pertenece, que es ese campo, y después se lo va a dar a arrendar a otras personas. Un judío que estaba por allí, que entendió lo que Jesús decía, dijo, el Señor los libre, Dios nos guarde. Bueno, el mundo es este campo, que nosotros pensamos que es nuestro, pero que es de Dios. Así como nosotros pensamos que podemos torcer la palabra de Dios e interpretarla como queremos, hacerle decir a la palabra de Dios cosas que no dice, dar falsas profecías, falsas enseñanzas, falsos maestros, que había en el tiempo antiguo, también los hay hoy. Falsos maestros, personas que se aprovechan del Evangelio, del mensaje del Evangelio para enriquecerse, para hacer justamente lo contrario a lo que dice la Escritura. La iglesia maneja dinero, claro que sí, la iglesia se conduce en el mundo con los medios del mundo y Dios ha establecido la forma en que la iglesia tiene que manejarse para llevar adelante la predicación del Evangelio, con el propósito de que todas las naciones, todas las personas puedan escuchar el mensaje de salvación. Eso es una cosa. Después, negociar con el Evangelio es otra. Ya escuchamos testimonios permanentemente, así que no lo voy a mencionar, testimonios que oímos siempre sobre personas que negocian con el Evangelio y que hay que salir a decir que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo dar. Hay personas que aún cuestionan la palabra de Dios como dice cómo dar. Bueno, es una cuestión que esas personas piensan que son dueños, no se dan cuenta que son inquilinos. Dios ha establecido las cosas para que el mundo, a través de la iglesia y de nuestra contribución a las cosas de Dios, pueda escuchar el mensaje de salvación. Porque sin duda nada trajimos y nada lo vamos a llevar. Así que seamos buenos administradores también de las cosas que Dios nos ha dado. El Evangelio fue predicado a través de Noé. La buena noticia se predicaron, porque Evangelio significa buena noticia. También dice la palabra en Apocalipsis que finalmente, cuando ya no haya más personas para predicar el Evangelio, el ángel va a salir. Dice, luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Dice que vio un ángel que salía con el Evangelio eterno a predicarlo a todas las naciones. Si nosotros callamos, las piedras van a hablar, dijo Jesús. Y cuando ya no haya más piedra para hablar, va a salir el ángel con el Evangelio eterno a anunciarlo a todas las naciones. Hoy es nuestra responsabilidad ser predicadores del Evangelio. Hoy es nuestra responsabilidad anunciar que Jesucristo y salvación, que los tiempos que vienen no son tiempos buenos, son tiempos difíciles. Usted, creyente, asegúrese de entrar. No siga la mayoría, no siga los consejos de los necios, de aquellos que son rebeldes a Dios, que no desean seguir el camino del Señor, que quieren su Evangelio. Dicen de otra manera, como tantas veces he escuchado, lo dicen con otras palabras, pero el sentido es el mismo: yo creo en Dios a mi manera. Bueno, no hay manera para creer en Dios si no es la manera que Dios dice. Si usted le rindió su corazón a Jesús, camine en el camino de Dios de acuerdo a la Escritura. Haga lo que la palabra de Dios dice
y usted se va a asegurar que va a estar en el arca, que va a entrar, que la puerta cuando se cierre, porque Jesús dijo exactamente así. Dijo, cuando el novio llegue a buscar a la novia, las sensatas van a entrar con él a la fiesta de bodas y la puerta se va a cerrar. Lo dijo, y si usted lee el contexto de este pasaje de Mateo 24, 25, va a encontrar que allí habla de las parábolas de las 10 vírgenes, de la moneda de oro. Son parábolas que hacen referencia justamente a la responsabilidad del hombre. Las 10 vírgenes, 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. 5 tenían aceite en la lámpara y 5 no. No hicieron provisión. Cuando llegó el novio, las sensatas se despertaron cuando escucharon que el novio llegaba, pero tenían provisión. Tenían aceite en su lámpara. Las insensatas no tenían. Se les agotó. Entonces ellas le dijeron, denos aceite de ustedes para que podamos entrar también nosotras. Y las sensatas le dijeron, no, vayan a comprar. Porque si te doy aceite del que tengo yo, ustedes no van a tener, ni yo tampoco voy a tener. Entonces, mientras iban a comprar, el novio llegó, las que tenían aceite entraron y las otras quedaron afuera. No entraron. Dice, cuando se cerró la puerta, comenzaron a golpear y dijeron, Señor, que estuvimos contigo, Señor, en las plazas predicaste, Señor, hicimos milagros, predicamos el Evangelio, hicimos todo lo que... Y Jesús les va a decir, no sé quiénes son, apártense de mí, hacedores de maldad. No sigas la mayoría, siga lo que dice la palabra de Dios, sea consciente de tener su propia relación con Dios, personal, íntima con Dios. Escuche la palabra, obedezca la palabra, haga lo que Dios dice, porque lo que Dios dice se va a cumplir. Asegúrese de entrar. No siga a los necios, a los rebeldes, a aquellos que rechazan la palabra. No siga el consejo del mundo inclusive. Muchos creyentes son permeables a la filosofía del mundo, a las enseñanzas del mundo, a los métodos del mundo. Siga lo que dice la palabra de Dios. Eso le va a asegurar a usted que cuando Cristo venga, usted se va a ir. Porque aquí dice la palabra de Dios que así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 en el campo, uno será llevado, otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Hay una discriminación, pero esa discriminación no es caprichosa. Dios se lleva a sus hijos, no se lleva a ministros, no se lleva personas que tienen mucha popularidad, no se lleva a personas que tengan programas de televisión y que bueno, son muy conocidos, son populares. No, Jesús se lleva a sus hijos, aquellos que tienen relación íntima con Él, que lo conocen, que tienen su corazón rendido, el que están dispuestos a obedecerle, a hacer lo que su palabra dice. Están dispuestos a servirle y están haciendo la voluntad de Dios. Mire, el Génesis dice que ellos tenían testimonio del Espíritu también, como nosotros lo tenemos hoy. Dice en Génesis, y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La versión NBI dice, no permanecerá para siempre mi espíritu en el ser humano. El Nuevo Testamento viviente dice, no tolerará a los humanos durante mucho tiempo. El Espíritu de Dios estaba allí, estaba dando testimonio, pero la maldad, la violencia, la perversión, hartó a Dios y Dios dijo, no lo voy a tolerar más, no voy a permanecer más, no estará mi espíritu con el ser humano porque es carne. Se hartó y ya sabemos entonces lo que ya mencioné al principio. El Espíritu estaba dando testimonio. Hoy tenemos el Espíritu que da testimonio también, no solamente en nuestros corazones, sino en el mundo entero. Dice, y cuando Él venga, habla del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, versículo 8 al 14. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a guiar a la verdad.
Le va a anticipar las cosas por venir, no lo hará por su propia cuenta, sino que va a tomar de lo mío y me va a glorificar y se lo va a dar a usted, le va a anticipar las cosas. Hoy tenemos testimonio del Espíritu también. Podemos creer el engaño, el evangelio secular, podemos creer el evangelio humanista o leer y creer el evangelio de Dios. El evangelio de Dios, Cristo es el centro. El hombre es el que tiene necesidad de un Salvador y Jesús es el Salvador. Toda la Escritura habla de Él. Toda la Escritura habla de la salvación por medio de Jesucristo, de la revelación del Redentor. Toda la Escritura, de principio a fin, antes de la cruz, después de la cruz, todo lo apunta a Él. No es un evangelio humanista, el hombre no es el centro, el hombre es el objeto del amor de Dios, el centro de la revelación es Jesucristo. Y Jesucristo viene a revelarnos la salvación y la vida eterna para el hombre y para la mujer que lo reciba. Por eso, la mayoría no se salvaron. Si usted sigue las mayorías y sigue la opinión de las mayorías, va a pasar lo mismo. Y de hecho la palabra dice que 1/3 del mundo solamente se va a salvar, el resto va a perecer. Entonces, ¿qué mejor que hacer lo que dice la palabra de Dios? Estos tiempos son como los tiempos de Noé. Asegúrese de entrar en el arca, asegúrese de que entrar antes que la puerta se cierre. Los tiempos de Noé eran similares al nuestro. ¿Qué va a hacer usted? ¿Está preparado? ¿Está preparado para venir el Señor? Estas cosas que acontecen hoy tienen que llamarlo la atención. Italia, por ejemplo, tiene un panorama desolador. Tiene mayor cantidad de muertos, ya superó los 3.400 muertos, tiene más muertos que China. Caravana de camiones llevando féretros de personas muertas. España se cierra, el mundo se cerró, las fronteras están cerradas en todo el mundo. No es una cuestión local, es una cuestión global. Esto está poniendo de rodillas al mundo. El mundo tiene que buscar a Dios. Tenemos que predicar el Evangelio. Usted tiene que ser salvo para poder predicar el Evangelio. Necesita tener esperanza para poder dar esperanza. Necesita obedecer a Dios para poder decirle a otros entonces que tiene que seguir el camino de Cristo. Tienen que ver en usted la esperanza, si es creyente. Si no es creyente y está viendo este video, le animo a que se arrepienta, que le pida perdón a Dios por sus pecados, porque todas estas situaciones que vienen sobre el mundo son por causa del pecado del hombre, la arrogancia, la maldad, la violencia, la inmoralidad. Dios se está hartando. Se hartó con Sodoma y Gomorra, se hartó con Pompeya, se hartó en el tiempo de Noé. Se está hartando una vez más y la palabra de Dios dice que lo que viene sobre la tierra son tiempos de tribulación, de angustia y dolor como nunca antes hubo. El mundo que conocemos va a cambiar. El mundo que conocemos va a tener una transformación. Asegúrese de entrar. Está construyendo el arca para su propia salvación. Está pregonando la verdad del Evangelio, está siendo un instrumento en las manos de Dios. No es un tiempo para contaminarse con el mundo, es un tiempo para seguir al Señor, seguir su palabra. El diluvio y los tiempos de Noé llegó. Lo que Dios dice que va a venir, va a venir. Yo le animo en este día que usted renueve su consagración a Dios, si es creyente. Si no es creyente, conviértase a Cristo, arrepiéntase de sus pecados. Arrepentirse es cambiar el rumbo de su vida, no solamente confesar. Algunas personas confiesan sus pecados, dicen, sí, yo pequé, hice lo malo, pido perdón, y después siguen haciendo lo malo, porque no hay arrepentimiento, hay una confesión. La palabra dice, el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. El arrepentimiento es la confesión y el apartarse del camino malo. Cambio el rumbo de mi vida, ya no sigo más ese camino, ahora sigo el camino del Evangelio, el camino de la salvación, el camino que me establece la palabra de Dios, que me trae vida eterna, que me trae libertad, que me trae paz, que me trae gozo, aún en medio de las circunstancias adversas. Usted habrá visto estos días, ¿no? Como las personas se desesperan, compran para abastecerse, porque no tienen esperanza en otra cosa que en Cristo Jesús. No tienen esperanza en otra cosa que en esa, No tienen esperanza puesta en Cristo Jesús. Tienen la esperanza puesta en las cosas materiales. Las personas están ansiosas, psicóticas, están desesperadas porque quieren asegurarse los días por venir. Nada alcanzará para asegurarse los días por venir. Solo Jesús satisface eso. Así que le animo.
en el nombre de Jesús, que usted pueda, si es creyente y se apartó, renovar su consagración. Si no es creyente, se convierta a Cristo. Y si es un creyente consagrado, que siga comprometido con la obra de Dios. No hay mejor inversión, no hay mejor momento, no hay mejor situación que esta en la que nosotros podemos predicar el Evangelio, en la que uno puede ser instrumento en las manos de Dios. Fíjese, ya con esto termino, y que es importante, porque a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios le va a pedir cuentas. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar? Mi Señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que ese siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor vendrá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. A los que servimos a Dios, si usted sirve a Dios, Dios espera encontrarlo, y Jesús desea encontrarlo, haciendo su voluntad, haciendo la tarea que usted debe hacer, dándole alimento, ministrando, haciendo la tarea que Dios le ha dado, alimento espiritual, aunque también puede ser la actividad social, pero Jesús está refiriéndose a la tarea del siervo de Dios en llevar el alimento espiritual, conducir al pueblo de Dios, al rebaño de Dios, a la iglesia de Cristo en el camino del Señor, a seguir sus consejos y su palabra. Si el siervo no hace eso, el Señor dice que un día cuando Él llegue, le va a pedir cuentas y lo va a tratar como un hipócrita y como un impío. Le animo a que usted se pueda consagrar al Señor, que renueve su consagración, su compromiso, y si no, le rinda su corazón a Jesús, porque lo que Dios dice se va a cumplir. Quiero hacer una oración por usted que está escuchando este video, pedirle a Dios que le bendiga, le ayude, traiga paz a su corazón y pueda fortalecerle. Toda la iglesia Manuel está orando. Toda la iglesia Manuel está dividida en grupos que oran específicamente por usted, por su hogar, por su necesidad, por este tiempo que se vive en Argentina y en el mundo. Unámonos en oración también, para poder ser parte de esos grupos, y en determinados momentos, a las 9 de la noche todos los días nos reunimos a orar, pero también hay grupos de oración durante el día. A las 9 nos reunimos todos, donde estemos, nos unimos en oración. Físicamente no podemos estar, porque hay un aislamiento físico, pero no hay un aislamiento espiritual, ni tampoco de comunicación. Por eso estamos conversando, por eso estamos compartiendo la palabra y por eso estamos animándole a usted a que pueda seguir adelante comprometido con la obra de Dios. Los tiempos son diferentes. Haremos las cosas en la manera que este tiempo nos exige y que este tiempo nos lleva a hacer. Sigamos comprometidos para seguir predicando el Evangelio, porque el Señor viene. Cuando Él venga, que nos encuentre sirviéndole. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje, cada uno de aquellos que están en su hogar, en el lugar donde se encuentren escuchando el mensaje de tu palabra, puedan, Señor, reflexionar, puedan, Señor, llevar sus corazones a tu presencia, arrepentirse de sus pecados, volverse a ti, Señor, reconsagrar sus vidas a ti, porque lo que estamos viendo, lo que está aconteciendo en el mundo, Señor, es el cumplimiento de tu palabra. Las cosas irán de mal en peor, las cosas serán difíciles, pasará este momento, el coronavirus pasará, pero Señor, las circunstancias en el mundo serán devastadoras, las circunstancias en la economía mundial, en el empleo, en tantas cosas serán devastadoras para muchos. Por eso, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú estés fortaleciendo cada vida, que cada corazón pueda confiar en ti, pueda tener un encuentro verdadero contigo y estrechar en este tiempo de cuarentena su relación contigo, su relación personal y su relación familiar contigo, como el único y suficiente Salvador y Redentor. Tú eres Jesús el Salvador, tú eres el Mesías, el ungido de Dios, que ha traído salvación a todo aquel que cree. Nos ha dado promesa eterna y herencia eterna en su nombre. Gracias, Padre. Bendigo a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén y amén.